exponer la interpelación tiene la palabra el senador interpelante. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señor ministro. Déjeme detenerme un segundo en la interpelación anterior. Estaba pensando qué orgullosa está esta ministra destruyendo 2.500 empleos al día. Pero bien, vamos a lo que corresponde a esta interpelación. Y es que lo peor que le puede pasar a un dirigente, a un político en un gobierno, es hacer que los ciudadanos pierdan la esperanza. La realidad por la que están pasando efectivamente muchas familias y muchas personas en España está siendo muy dura, pero la realidad por la que están pasando muchas familias y muchas personas en las comarcas mineras es terrible. Pero lo peor ni siquiera es eso. Lo peor no son ni los miles de empleos, de los miles de personas que han estado o están en expedientes de regulación de empleo, tanto suspensivos como extintivos, ni siquiera lo son los cientos de trabajadores a los que se les adeudan meses de salario, y ni siquiera lo son los más de 500 desahucios solo en las comarcas del Bierzo-La-Ciena en los últimos meses. Ni siquiera es eso lo más importante, no. La gente de las cuencas mineras es gente recia, está acostumbrada a apretar los dientes y aguantar. Lo peor es la desesperanza, lo peor es la falta de expectativas para el futuro, la desconfianza en que a su Gobierno le importe lo más mínimo el futuro que puedan sufrir las personas. Y, por cierto, al hilo de lo que estamos hablando, de la confianza, y al hilo también de los últimos conocimientos que hemos tenido en estas horas, el hecho de tener un presidente del Gobierno bajo sospecha tampoco ayuda a la confianza. Solo parece, según lo que vamos conociendo, que hay algo más negro que la gestión que han tenido en el sector del carbón, que son los sobresueldos que ha recibido su presidente. Espero que pueda, durante los próximos días, demostrar que no mintió y, en caso contrario, se venga por donde ha venido. Le hablaba de desesperanza, señor ministro. Me decía un lacianiego este mismo fin de semana, me decía literalmente: no pierdas el tiempo con Soria. Me decía: predicar a quien non oi y a chumar a quien non ve y a truco. Y efectivamente usted ni ve, ni oye, ni quiere ver, ni quiere escuchar. La sensación en las comarcas mineras es que su Gobierno se está comportando como si de un asedio medieval se tratara. Está tratando de derrotar a las cuencas mineras por hambre y por inanición. Así de triste es, señor ministro, así considera la gente una pérdida de tiempo hablar con usted. Pero antes de hablar de presente y de futuro, permítame detenerme un momento sobre el pasado. Y es que en 1995 se publicó el Libro Blanco de la Energía en Europa. Tras la expiración del Tratado de la CECA en 2002, por cierto, no está de más recordar que la Unión Europea es un proyecto que se construyó sobre el carbón y sobre el acero, se publicó una serie de normativas, se aprobó una serie de normativas que desarrollaban los principios del Libro Blanco de la Energía. Por cierto, una comisaría de energía en la que durante los últimos tiempos pasaron nombres como Abel Matutes, Marcelino Oreja o Loyola de Palacio, todos miembros del Partido Popular Europeo y, más concretamente, todos miembros del Partido Popular Español. Normativa pactada y negociada en aquellos tiempos, en aquellos años, por el Gobierno del señor Aznar, y panorama, por cierto, también con el que se encontró el Partido Socialista tras el cambio de Gobierno en España. Una normativa que impedía las ayudas estatales a partir de 2010. Tras muchas negociaciones en un entorno ciertamente hostil, primero se consiguió prorrogar ese plazo para 2014 y finalmente para 2018. En esta batalla con las instituciones europeas no solo hubo enemigos en Europa, sino también hubo enemigos dentro. Por cierto, todos recordamos, por lo menos todos en las comarcas mineras, al jefe de la oposición, a don Mariano Rajoy, en aquel momento reprochar al presidente del Gobierno la apuesta por el sector del carbón, que decía que era anticuado y que tenía que desmontarse definitivamente en este país. Y el marco actual que se aprobó a escala europea es el siguiente: se permiten ayudas a la actividad en un panorama decreciente hasta 2018, vinculadas al cierre ordenado de las minas no competitivas. Por cierto, también hay otra parte que no se ha desarrollado, que tiene que ver con las minas en transición a la competitividad, que es muy interesante, podríamos estudiarlo. Y se permite asimismo también ayudas destinadas a la reindustrialización de las cuencas mineras o también a las ayudas sociales o planes de retiro y reciclaje para trabajadores del sector. Esa fue la única negociación posible en aquel momento, una negociación difícil, un marco también difícil, pero un marco con certidumbre y estabilidad hasta 2018. Y el reto, efectivamente, como usted repite incansablemente, era conseguir que aquellas empresas
que hubieran recibido esas ayudas y fueran competitivas a partir de 2018 no se vieran abocadas al cierre por tener que devolver las ayudas recibidas. Bien es cierto que lo que estamos viendo estas últimas semanas con respecto al debate sobre los astilleros nos permite hacer pensar que si se quiere, se puede, que por lo menos se puede plantear la batalla en términos similares. Y en este marco que decía que era estable, en este marco de certidumbre hasta 2018, llegó de repente usted, llegó el Gobierno del Partido Popular. Y su primera decisión fue, antes de que acabara el 2011, justo antes, fue hacer estallar el Plan del Carbón 2006-2012, eliminando o suspendiendo sine die los convenios que se habían firmado de inversión en las cuencas mineras, por lo menos los convenios que se habían firmado entre el Gobierno de España, las comunidades autónomas y los municipios, muchos de ellos que comportaban inversiones en proyectos de empleo alternativos. Suspendieron también otras muchas cosas, como por ejemplo las becas de formación. Y en su primer presupuesto de 2012, esa reducción de ayudas a la actividad que anticipaba el plan europeo, lo anticipaban ustedes no a 2018, sino a 2012. Ustedes recortaban en ayudas a la actividad más de un 68%. Y lo hacían, además, a mitad del año natural. Lo hacían sin previo aviso y con los efectos de una bomba en el sector. Y repetían, por supuesto, en 2013. Pero es que su táctica ha sido más cruel todavía que los recortes directamente en las ayudas a la actividad. Podemos discutir sobre si el sector debe recibir ayudas o no. Podemos discutir sobre la cuantía que debe recibir. Pero, desde luego, lo que no es discutible es que el Gobierno cumpla sus propias normas. Eso no es discutible. Y es que este año y medio ha sido un vía crucis que ha generado la quiebra financiera en las empresas del sector y, en su siguiente drama, inducido a las personas que viven en las cuencas mineras. Han tenido bloqueado durante todo el 2012 el cobro de las ayudas, utilizando todo tipo de artimañas. Por cierto, a ver en qué queda el vodevil que montaron en UNOSA y en qué queda la responsabilidad, al menos digo yo, de la presidenta de UNOSA, para desbloquear solo una parte a mediados de 2013, usando además las más pobres excusas. Con usted ya no hay debate sobre si el sector podía ser competitivo a partir de 2018, sobre si más del 70% del sector lo podría ser, sino que la agonía se ha anticipado a 2012. Con usted estamos agonizando este mismo año. Y mareando, como decía, la perdiz durante año y medio. El 17 de enero le preguntaban sobre cuándo iba a liberar las ayudas y usted contestaba, y cito literalmente, las ayudas estarán de aquí a poco y de aquí a no mucho. Esto, señor ministro, con la gente ya pasando hambre en las cuencas mineras, con planes de emergencia social en las cuencas mineras y los municipios. Esto, señor ministro, no es propio de un ministro de España. Por cierto, hablando de esto, ¿qué va a hacer el Gobierno con las empresas que, por sus incumplimientos al no abonar las ayudas, entren o hayan entrado en proceso concursal? Porque, desde luego, aquí hay una responsabilidad directa por parte de su Gobierno y de su Ministerio. Y le ruego, eso sí, que no vuelva a utilizar conmigo ese gag con el que deleita a todos los comparecientes de mi partido que le preguntan por las ayudas, eso de que somos representantes de no sé quién. No lo vuelvo a hacer, señor ministro. Nosotros no estamos preocupados por un empresario o varios empresarios que tampoco sabemos si son mejores o peores que usted. No lo sabemos. Estamos preocupados por los trabajadores que llevan mucho tiempo con sus empleos en solfa, con sus empleos en peligro. Muchos de ellos, como decía anteriormente, muchos meses sin cobrar. Desde luego que nosotros no vamos a tener el servilismo humillante que está teniendo su ministerio, que está teniendo usted mismo con el lobby nuclear. Creía importante, como le decía, hacer este relato de los hechos y así evitar, de alguna forma, que me vuelva a repetir, a solventar esta declaración parlamentaria como ha solventado hasta ahora todas, repitiendo exactamente lo mismo, acudiendo a lugares comunes por una parte y por otra parte echándole la culpa a los anteriores, a Felipe González, a Zapatero, a Largo Caballero, o echándole la culpa a ese ente abstracto que se llama Europa, entre comillas. Usted, desde luego, no está aquí para eso. Usted está para rendir cuentas de su gestión y para decirnos qué es lo que va a hacer en el futuro. Y nosotros no solo estamos para eso, para exigirle cuentas, sino para pedirle, en este caso, que garantice el mantenimiento de la Reserva Estratégica Española de Carbón y de seguridad al suministro energético, como mandata la Estrategia Española de Seguridad, o como prevé también la propia normativa europea, la propia Resolución 787, o como muy recientemente, el 27 de marzo, la Comisión Europea trasladó a varias instituciones de carácter europeo en su informe El futuro de la captura y el almacenamiento de CO2 en Europa. Y decía expresamente, el sector del carbón contribuye significativamente a la seguridad del suministro energético en Europa. Garantizar la reserva estratégica, señor ministro, desde luego, no es trabajar activamente para acabar con las minas españolas, es trabajar exactamente para hacer lo contrario. Hablando de captura y almacenamiento de CO2, este país, a su llegada al Gobierno, era puntero en este tipo de programas.
Pese a las proclamas que ustedes hicieron en campaña electoral, diciendo que se había sido poco ambicioso, que no se había apostado, lo primero que hicieron fue dejar muy claras sus intenciones al llegar. Y por eso, a las pocas semanas, los directores técnicos, no políticos, de los programas de captura y de almacenamiento de la Ciudad de Energía de Ponferrada dimitieron a las pocas semanas, a las muy pocas semanas. Efectivamente, pasamos de 369 millones de euros en 2011 a 28 millones de euros en este 2013, por no hablar de toda la eliminación de todo lo que es la perspectiva de desarrollo territorial que venía aparejado al proyecto. La última ocurrencia es disolver la fundación e integrarla a un instituto que no hace investigación, en el IDAE. Ya puestos a disolverlo, lo normal hubiera sido reintegrarlo de aquel sitio de donde nació, en el CIEMAT. Aunque, bueno, visto lo que han hecho o lo que están haciendo ustedes con el CSIC, también vamos a ver qué es lo que ocurre con el CIEMAT en el futuro. Desde luego que no tiene mucho sentido, aunque la palabra del IDAE, en el acrónimo, encierre la palabra energía en el título, porque no hace investigación, sino literalmente informes y estadísticas o investigaciones sobre eficiencia en la construcción. Nada que ver con la captura y almacenamiento de CO2. Si usted es capaz de decirme un solo programa de investigación de la IDAE que tenga siquiera remotamente algo que ver con la captura y almacenamiento, estaría agradecido de escucharle. Si, como dice el actual director del programa, todavía, de la Fundación, solo peligra su puesto de trabajo, ¿por qué ustedes tomaron esa decisión? ¿Dónde está el ahorro? ¿Es prácticamente solo efectismo o realmente ustedes pretenden desmantelar o deslocalizar el proyecto? Desde luego, el futuro no va por ahí, señor ministro. Gobiernos como el británico, que ha anunciado inversiones en captura y almacenamiento, en investigación por más de 1.000 millones de libras, o como el Gobierno americano, que prevé también acciones decididas contra el cambio climático, pero que ha aprobado al mismo tiempo, que ha anunciado un paquete de 6.000 millones de dólares en los próximos años para investigación en captura y almacenamiento, desde luego no van por donde van ustedes. Lo que teníamos andado, lo que de pioneros éramos, lo estamos desandando progresivamente. Pero continuando con la perspectiva de la generación de energía térmica, ¿qué va a ocurrir con las centrales? ¿Qué va a ocurrir sobre todo con las centrales de interior? Porque los costes de adaptación de las calderas, junto con los de transporte desde puerto, hacen hoy antieconómica la continuidad sin carbón nacional. ¿Está su Gobierno haciendo algo para que las centrales se adapten a la normativa sobre óxido de azufre, nitrógeno y emisiones de CO2 antes de 2016? Recientemente los alcaldes de localidades con centrales térmicas le decían al Gobierno, le pedían que negociara una moratoria a escala europea. Yo no sé si ustedes están avanzando algo en ello. Señor Soria, yo le voy a decir lo que es un gran condicionante para que las empresas eléctricas adapten sus centrales térmicas, para que hagan esas inversiones a corto plazo, para que tengan sus efectos en el largo plazo, y es la inseguridad jurídica. Y usted ha hecho muchas afirmaciones con respecto a la seguridad jurídica, afirmaciones que en abstracto yo comparto, pero afirmaciones que se casan muy mal, que combinan muy mal con su práctica habitual. Y es que escucharle a usted hablar de seguridad jurídica debe de provocar en los oyentes la misma sensación que escuchar a la señora Cospedal negar los sobresueldos, más o menos la misma credibilidad. Porque usted, en este caso, nada más llegar, ha hecho muchas cosas. El hachazo a las renovables, el cambio de reglas a mitad de partido de la minería del carbón. Hasta la Comisión Europea le ha dicho que el mercado eléctrico español no tiene ni seguridad jurídica ni, en este caso, transparencia, que falta transparencia en el mercado. ¿Quién se atreve en estas condiciones a invertir a largo plazo en el mercado eléctrico español, señor ministro? Bueno, le reconozco que alguien sí. Desde luego, Nuclenor tiene la completa seguridad de que en cualquier momento puede abrir o cerrar la central que más le convenga. Desde luego que si es amigo del Gobierno, como le pasa al lobby nuclear, desde luego que uno puede tener la seguridad de que, pase lo que pase, el Gobierno le va a hacer una ingeniería a la carta, como lo ha hecho en este caso. Y voy terminando, señor ministro, pero antes de hacerle una serie de planteamientos finales, sí quisiera pedirle que estudie un poco más el sector del que estamos hablando, porque es descorazonador escucharle a usted hacer afirmaciones después de prácticamente 2 años al frente del Ministerio, como que el carbón nacional es más caro, que es ineficiente o que es más contaminante. Y eso se le ha escuchado en sede parlamentaria hace muy poco. Pregunte a quien entienda de esto, señor ministro, y deje un poco la cartilla de FAES a un lado. Pregunte un poco. Desde luego que nuestro carbón no tiene ni menos potencia calorífica. Desde luego nuestro carbón oscila entre los 4.000 y los 5.400 kilocalorías. Si observa el informe McCloskey, que no es ningún pivot americano, señor ministro, es el índice de precios internacional del mercado del carbón, observará que también nuestro carbón
es competitivo desde el punto de vista económico. El precio del importado en puerto aproximadamente está en $90 la tonelada. El precio del español estos últimos meses estaban aproximadamente 70 euros puesto en central. Y en cuanto a las emisiones de gases de efecto invernadero, se estima que introduciendo en el cálculo el transporte del carbón importado, es decir, no haciéndonos trampas al solitario, el carbón que se quema en las centrales importado contamina un 7% más del que contamina el carbón nacional. Y para terminar, junto a las preguntas que ya le he hecho, le voy a hacer varias peticiones. Dote de estabilidad jurídica al sector, pague definitivamente lo adeudado a las empresas, impulse una mediación con las empresas eléctricas que permita estabilizar el suministro de las térmicas sin Real Decreto más allá de 2014, aunque creo que la normativa europea ampara realmente para poder seguir legislando en ese sentido. En su incipiente reforma del mercado eléctrico debe haber espacio, señor ministro, en el mix energético para el carbón como energía de refuerzo. Usted ha dicho que va a presentar la reforma del mercado eléctrico este mismo mes. Le he escuchado o le he leído alguna declaración hablando de este mismo mes. También este toque lo ha anticipado mucho antes. Señoría, por favor, vaya finalizando. Voy terminando. Al mismo tiempo, rectifique, señor ministro, rearme el proyecto de la ciudad en Ponferrada. Está a tiempo de rectificar una decisión que es absurda y de reforzar un proyecto para no perder peso y no perder el paso del mundo más avanzado. Eso es invertir en competitividad, ahorro y medio ambiente a largo plazo. Llevan semanas ustedes hablando, por fin, con los agentes sociales del sector del carbón. Pues bien, no solo hablen, escuchen. Escuchen y traten de realizar un plan del carbón lo más sólido posible, lo más apoyado posible. Y si hablan con la oposición tampoco estaría de más, para que vayamos todos juntos a Europa a defender un plan del carbón 2013-2018 que nos permita invertir en las cuencas mineras, nos permita reindustrializar y también aprobar medidas sociales también para esos trabajadores del sector. En definitiva, y termino, señor Soria, deje de ser una pared en la que rebota cada uno de los argumentos que lanza la oposición o lanza cada uno de los agentes sociales. Usted no se ha movido un milímetro desde el día que entró en el Ministerio. No sea de esas personas, señor ministro, que piensan que lo malo de tener una mente abierta es que la gente se empeña en meter cosas en esa mente. No sea de esos. Esté abierto a las recomendaciones del sector, esté abierto a las recomendaciones de la oposición y dialogue, señor ministro, dialogue. Gracias. Gracias, señoría. La palabra del senador interpelante al amparo del artículo 87 por tiempo de 5 minutos. Señor ministro, no hace falta ser un adivino para saber que el paro baja en verano. La frase no es mía, es de su vicepresidenta. Digo que usted traté de evitar en mi interpelación o en mi primera intervención, traté de evitar que usted repitiera lo mismo que viene repitiendo durante tanto tiempo. Y es verdad que volvemos a lo mismo. La culpa es de otros, la culpa siempre es de los anteriores. Y, por cierto, hablando del precio del carbón, mire, ocurre una cosa con el mercado internacional del carbón, igual que ocurre con otra serie de materias primas, que es que el precio del mercado oscila. La situación de 2014 no es la misma que la situación que puede haber en 2012 o la que había en 1995. El precio del carbón y de otras materias primas oscila en el mercado internacional. Yo lo que le recomiendo es que en este caso revise los datos actuales. También afirma usted que el plan terminó el 31 de diciembre de 2012. Falso. El plan lo terminó usted. El plan lo terminó usted en enero de 2012 porque lo incumplió a partir del 1 de enero de 2012. Incumplió con todo lo que estaba previsto y con las últimas inversiones que estaban, en este caso, condicionadas en los presupuestos anteriores. Y también quisiera contestarle una cuestión. Desde luego que nosotros pagamos muchas cosas en el recibo de la luz. ¿Sabe lo que se paga, por ejemplo, en el recibo de la luz? El sobrecoste que pagamos por la generación de la electricidad en el sector nuclear. Eso también lo pagamos. ¿Y por qué, si eso es así, usted está tan empeñado en mantener abierto una central como Garoña, de una generación de 450 megavatios, en un sector español con una potencia de generación de 100.000 y con un pico, como usted ha dicho, de 40.000? La verdad es que se hace difícil entenderlo. Pero mire, le voy a leer algunas frases que yo creo que en este caso ilustran bastante bien la situación. El ministro es un irresponsable con su actitud y engaña a los mineros con falsas promesas. Carece de razones de peso para liberar unas ayudas que primero recorta, después retrasa y al final, buscando disculpas de mal pagador, deniega. No puede estar ni un segundo más al frente de este ministerio. Esto lo dijo un alcalde de la cuenca minera, un alcalde del Partido Popular. Lo explican y no lo entendemos, porque es muy difícil de entender. Invito al ministro Soria a que visite las cuencas mineras y vea el sufrimiento de las familias que ven peligrar su trabajo porque esa gente lo está pasando muy mal. No entiendo cómo se deniegan unas ayudas de 2012 por dos pegas técnicas de carácter menor. Consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta de Castilla y León del Partido Popular.
El ministro de Industria está en otra realidad al hablar de la minería más allá de 2019, cuando ya no hay presente para las minas. Debería viajar menos a Canarias y venir más a las cuencas. Desde la Junta empezamos a sospechar que existe un interés personal en acabar con un empresario en particular, director general de Minas de la Junta de Castilla y León, del Partido Popular. Y por último, no me cabe en la cabeza que desde un punto de vista estrictamente subjetivo se pueda condenar a una empresa. No lo entiendo. Soria dice que no pueden pagar las ayudas, pero no da una explicación clara. Al menos a nosotros no nos la ha dado. Y si no hay una razón objetiva, sería prevaricación. Esto, para conocer al autor de esta frase, no hay que ir muy lejos. Es senador por la provincia de León, no soy yo, sino que es también un senador del Partido Popular que está aquí presente. Por cierto, uno de los dos que le quedan, porque el otro ya se le había marchado. Y no me extraña que dijera algo como esto, porque la verdad es que al ver a la luz de estos papeles del Instituto del Carbón firmados por su gerente en febrero de este mismo año, en el que se demuestra que todas las empresas cumplían todos los requisitos para cobrar las ayudas que estaban comprometidas en los presupuestos del Estado, la verdad es que se hace muy difícil de entender, más allá de que haya otra razón, se hace muy difícil de entender por qué el Ministerio deniega las ayudas y sigue generando esa situación en las cuencas mineras. Desde luego, después de oír estas frases, después de ver lo que están haciendo ustedes con las cuencas, yo le diría a los senadores del Partido Popular y sobre todo a los senadores y las senadoras de las cuencas mineras que si quieren que le sigan aplaudiendo a usted. ¿Contra quién debate usted, señor ministro? Porque usted está debatiendo siempre contra alguien. No sé si debate contra el Partido Socialista o, a la luz de estas declaraciones, debate contra todas las cuencas mineras. ¿Contra quién debate? ¿Contra el Partido Socialista o debate contra la razón? ¿A quién representa como ministro? ¿Al pueblo español o a una comunión de intereses? ¿Quién está usted más solo aquí? ¿Lo estoy yo o lo está usted? El caso del carbón, señor ministro, no es excepcional en nuestro país, no lo es. Sin ir más lejos, le voy a poner un ejemplo de un sector que compite también en el mercado internacional con productos generados con estándares muy inferiores de calidad, laborales, de salarios o de garantías medioambientales. Recibió en 2012 70,5 millones de euros de ayuda y se prevén otros 20 millones de euros adicionales para los próximos años. Se estima que el 50% de las rentas que se generan en ese sector proviene directamente de la subvención. Es prácticamente un monocultivo y asienta población en una determinada zona, contribuye a crear riqueza y es también un elemento identitario de la propia zona y del propio territorio. Se calcula que entre empleo directo, indirecto e inducido prácticamente podemos estar hablando de 30.000 puestos de trabajo. Mire, más o menos como en todas las cuencas mineras juntas, tomando los mismos parámetros. ¿Sabe a qué sector me estoy refiriendo? Seguramente que lo sabe, que es el plátano de Canarias. Y ya le anticipo, desde luego que yo no estoy en contra de eso. Todo lo contrario. Como responsable o como representante del pueblo español, abogaré y pelearé ferozmente porque esto siga siendo así. Pero no es el único sector del carbón el que recibe ayudas. Señoría, veo finalizando, voy terminando. Señor ministro, termino. Señor ministro, escuche, por lo que se ha visto, escuche a sus propios compañeros, escuche al Partido Socialista, escuche a la patronal, a los sindicatos, escuche a las cuencas también, escuche a los trabajadores que hicieron cientos de kilómetros para venir a Madrid en la Marcha Negra, escuche a las mujeres del carbón que el próximo 13 de julio estarán otra vez en Madrid. Escuche el grito unánime de un pueblo, de una comarca o de unas comarcas que se resisten a morir. No se quede usted solo, señor Soria, no se quede usted solo, y si usted no sabe cómo arreglar lo que usted mismo ha roto, pues váyase y deje a otro que lo haga mejor. Muchas gracias. Gracias.